buenos días. En esta mañana queríamos conversar un momento de la vida de nuestro pastor Julio Azad, recordando que hace 26 años él partió a la presencia del Señor. Hacer un poco un recuerdo, trabajar desde la memoria para dar gracias a Dios por la vida de este gran siervo de Dios. Nos encontramos con nuestro pastor Edmundo Santeno Cefes y también con nuestro hermano Ernesto León Labra, oficial diácono de nuestra iglesia. Y queríamos comenzar, como todas las historias comienzan desde cuando parte la obra acá en Puente Alto, porque yo me imagino que no tiene que haber sido algo muy fácil. Mi pastor. A ver, estamos recordando a un gran hombre de Dios, y como dijera ayer un hermano que conversaba con nosotros, un gigante de la fe. Esa frase de un hermano que mandó un comentario, y justamente lo vamos a tomar porque esa es la realidad, un gigante de la fe. Debemos, para apreciar lo que el Señor hizo por nuestro pastor Julio durante 45 años de ministerio aquí en Puente Alto, un poco recordar la historia de esta ciudad en cuanto al Evangelio. Acá se empieza a predicar en 1920, luego se instala la Iglesia Metodista Pentecostal, una clase de un pastorado de Santiago, específicamente la segunda iglesia de Santiago, establece una clase, la clase de Puente Alto. En el cisma de 1934-1936, esa comunidad quedó no en la Iglesia Metodista Pentecostal, y los hermanos que quedaron en la Iglesia Metodista Pentecostal quedaron sin iglesia. Tenían que ir a la primera iglesia en Santiago, a Jotaveche, varias veces en el año. No podían ir todas las semanas por la lejanía y los medios de transporte de la época. Eso hizo que el pastor Manuel Umaña Salinas, de la primera iglesia metodista pentecostal, Santiago, estableciera un local, una clase, en 1940, que venían hermanos de Santiago a predicar y a ver la obra. Y en 1949, el 15 de marzo de ese año, el propio pastor Umaña con la Junta Oficial de Cotabeche vienen a instalar como pastor de Puente Alto de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile al reverendo Julio Azad Gilberto, de entonces 32 años. Ese es el inicio de la obra en Puente Alto como metodista pentecostal actual. Claro, y tiene que haber sido un comenzar desde cero, porque usted decía que efectivamente se produjo un cisma, pero aparece acá un joven varón de Dios que fue nombrado a partir desde la nada. Tal vez con hermandad, pero físicamente, de templo, de banca. Había una hermandad, 20, 30 hermanos, pero no había un lugar donde estar. Y de hecho, la iglesia partió arrendando en Nemesio Vicuña con José Luis Coll. Y allí ni siquiera alcanzaban las ofrendas para pagar el arriendo. Fue un momento muy difícil para mi pastor, un momento muy casado con su esposa. Era complejo, porque no había medios para sustentarse y tampoco para sustentar la obra. Sí, nosotros siempre hemos oído de los comienzos de mi pastor Julio como un momento bien difícil, donde la subsistencia se volvió compleja. Es más, nosotros siempre hemos escuchado un testimonio de fe que tenía nuestro pastor Julio sobre que él en un momento dijo: ya, esto no es para mí, voy a devolver los libros. Hermano Ernesto, ¿qué se acuerda usted? Sí, bueno, un testimonio que perdura hasta el día de hoy, tal como usted lo dice, hermana Katherine, porque yo creo que es algo que todos los hermanos de aquella época y los que persisten hasta ahora y los que no participaron en esa época también lo saben, ¿no es cierto? Debido, digamos, a un grave problema económico que estaba pasando nuestro pastor Julio Azad, obviamente debido a lo que ya se ha dicho, él decidió ir a entregar la obra, ir a renunciar. Tomó los libros y se fue a la plaza de Puente Alto, que era desde donde salían los buses, ¿no es cierto?, de la época hacia Santiago. Y mientras estaba esperando ahí, digamos, el bus que lo llevaría,
dicen que apareció corriendo un joven, un extraviado, con su mente extraviada, un loquito, como se le dice normalmente. Se paró frente a él y le empezó a cantar, ¿no es cierto?, ese himno, sin vacilar marchar, soldado de Jesús. Y mientras le cantaba, obviamente que él sintió, ¿no es cierto?, que era una respuesta del Señor al cual le decía, digamos, que no podía renunciar, que tenía que seguir. Sin vacilar. Sin vacilar, marchar. Entonces él, ¿no es cierto?, llorando, se devolvió y le agradeció a Dios porque le daba la fuerza para seguir. Algo muy lindo, muy hermoso que perdura hasta el día de hoy. Bueno, y gracias a Dios en esa promesa empezó a fructificar la obra acá en Puente Alto. Y no tan solo en Puente Alto, nosotros entendemos y tenemos en la historia que no tan solo fue en esta comuna donde se empezó la obra de Dios. Entiendo que hubo otros lugares, otras comunas dentro del área sur de Santiago, ¿cierto, mi pastor? Pirque, ¿cuáles otras más? A ver, cuidado que la geografía política de Santiago ha cambiado bastante en los últimos 70 años. Santiago era la ciudad capital y todo lo que hoy día se conoce como Gran Santiago eran comunas rurales, eran cosas lejanas. Renca, Quilicura, Peñaflor, San Bernardo, Puente Alto, Peñalolén. Recuérdense que en aquellos tiempos se hablaba de las chacras de Providencia. O sea, lo que es Providencia, que es parte del corazón de Santiago, era fuera de Santiago. Santiago prácticamente terminaba poco más allá del Cerro Santa Lucía. Ya Vicuña Maquena era el extremo, y de Vicuña Maquena hacia arriba eran chacras, las chacras de Providencia. Bueno, obviamente cuando se le entrega a mi pastor Julio, se le deja en Puente Alto, en algún momento él pregunta hasta dónde llega él. Y entonces Obispo Umaña le dice, mira, le dice, de Franklin para allá, todo es tuyo. Imagínense todo lo que significa. Bueno, en la realidad mi pastor trabajó fuertemente Puente Alto, lo que hoy es la Florida, parte de Peñalolén Macul, también, y por razones obvias, Pirque, San José de Maipo, la actual La Pintana y La Granja, parte del bosque hoy día. Eso lo trabajó el pastor Julio. De hecho, la iglesia de San Rafael fue un local nuestro. María Elena, que hoy día es héroe de la fe, fue también una clase nuestra. San José de Maipo y Pirque también fue una clase de Puente Alto. Y aparte de eso, de la iglesia que él formó, salieron varios obispos y pastores. De hecho, la importante iglesia que está aquí en el 25, que ahora está a nivel nacional, los hermanos que fundaron esa iglesia eran hermanos que fueron oficiales de mi pastor Julio. O sea, hay mucho, él fue pastor y papá de mucha gente que fue importante después en Chile. Y la verdad es que fue un trabajo muy arduo, muy fuerte. Las primeras clases fueron María Elena, San Pedro, acá abajo nosotros llamamos San Ramón, pero que está en la población San Pedro de Puente Alto, que no hay que confundirla con San Pedro de la Florida, que también tenemos nosotros allí templos. Entonces, la verdad es que fue muy, muy fuerte. Vino Santa Elvira con el tiempo, las brisas, Casas Viejas, un conjunto de los locales de Conchitoro y Los Lirios, y así otras. Pero fue un trabajo arduo que duró mucho tiempo y que se hizo con mucha, mucho ñeque espiritual, y posteriormente Dios bendijo a mi pastor. Eso es verdad. Así es. Y uno ahora, viéndolo ya como un pastorado estable, usted, mi pastor, desde la vereda, desde el oficial diácono de JBH, ¿cómo se veía desde afuera este gran varón de Dios? ¿Cómo decir Julio Azar Gilberto? ¿Qué significaba dentro de los pastores de la iglesia metodista pentecostal y desde afuera también, desde otra iglesia? ¿Usted qué A ver, yo quiero centrarme en dos cosas. Una, la experiencia personal de mi familia, y dos, la de la metodista pentecostal. Mi pastor Julio perteneció a la juventud de mis padres y de mis tíos, que tuvieron bendición importante de JBH, y la verdad es que
él tuvo siempre una muy buena llegada de Jotaveche. El pastor fue siempre muy bien respetado porque él tuvo un muy lindo testimonio en Jotaveche y después Dios le confirmó que en Puente Alto. Entonces él siempre fue mirado como un hijo de Jotaveche, como un hijo de mi obispo Maña, espiritual de mi obispo Maña, y como una persona confiable en la parte espiritual, tenía un peso espiritual. Y eso era notorio, era obvio. Ese peso espiritual que nosotros conocíamos como familia, también trascendió a la iglesia de norte a sur del país. Mi pastor, una vez que ocupó los grados correspondientes, fue miembro del directorio de la iglesia en aquel tiempo, Corporación de Derecho Privado, y fue innumerables veces reelegido como miembro del directorio, muchas veces, y dentro de eso él fue vastamente conocido en el norte, en el centro y en el sur del país. Y era un referente en conferencias. Él era una persona calmada, más bien parca, no daba mucho a hablar. Su porte imponente, ¿cierto? Mediría 1,85 m, 1,90 m, corpulento. Su voz ronca, que infundía, ¿cierto?, una prestancia. Bueno, eso impresionaba a cualquiera, pero más allá de eso estaba la parte espiritual. Y muchas veces se supo que, por ejemplo, cuando había algunas decisiones que eran importantes, había que tomar acuerdos con respecto a doctrinas, formas de trabajo, más de una vez se dijo, ¿y qué dice el pastor Julio? O sea, en medio de una asamblea, o mi obispo Maña, o el obispo Mancilla, preguntando qué opinaba. Y obviamente usted le pide la opinión a alguien que tiene una opinión importante. O sea, no le va a pedir la opinión a alguien que no tenga ninguna gravitación. Se la pide a alguien que realmente usted considera que es importante para usted la opinión. Y él gozaba de eso, gozaba del prestigio, no por el porte físico, ni por la iglesia en un principio. Después sí, porque en un principio la iglesia era pequeña, pero sí él tuvo siempre ese porte, esa parte linda. Parte que también era muy compartido por otros varones grandes de la iglesia, por una cosa que tenían, que cuando había una falla, no la ocultaban. De ahí sacaban una enseñanza y la contaban para que el hermano no cometiera esa falla. O sea, era algo didáctico bien especial. Y mi pastor tenía eso y era muy considerado, muy respetado por los pastores. O sea, era como decía un amigo mío en JBH, un hermano ayudante que tuve muy lindo en el Señor, era un hombre de la cuarta grande, porque no solamente era la parte física, en lo espiritual era un hombre que tenía mucho y que ya lo podemos conversar y ver porque hay experiencias muy lindas de él. Sí, 45 años de ministerio, tiene que haber mucha experiencia bonita y qué bonito es recordarlo con fe, con esperanza, porque él inculcaba la fe y hay muchos testimonios que hoy, gracias a Dios, podemos practicar. Cuando en la mesa de pronto no hay nada, mi hermano Ernesto, ¿qué pasaba? Mi pastor siempre ungía los alimentos de una forma muy particular. Bueno, obviamente, ya dijimos la experiencia del loquito y su estado, digamos, económico bastante complicado en su mesa. No había nada, o sea, lo justo y lo preciso, una tacita de té, a lo mejor un pancito solito y nada más. Pero este gran hombre de fe siempre se le ha escuchado decir que él, cuando pedía la bendición de los alimentos, decía gracias Señor por este pollo, por este jamón, por este queso, como que su mesa estuviera llena, con los más ricos manjares. En la realidad era otra. Entonces yo creo que hoy día esa enseñanza tiene que hacernos a nosotros valorar esa fe, que es la que tenemos que tener todos, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Ayer también nuestros hermanos nos decían de la profecía de los vehículos. Ah, sí. Sí, cuando estábamos en Concha y Toro, cuando no existía la segunda, porque solamente había un lado de la calle pavimentado y medio pavimentado y no había nada. Los hermanos llegaban en bicicleta caminando y mi pastor Julio. Así es. Bueno, fueron dos profecías. Uno, ¿no es cierto?, la de los vehículos, y otro fue que él dijo que iba a ser la catedral. Él dijo que iba a ser la catedral de Puente Alto.
Y también, obviamente, en esos tiempos, tal como usted lo dice, eran contados los vehículos de hermanos que tenían vehículos. Y él dijo, esto se va a llenar de vehículos. Y así ha sido en el tiempo. Y va a ser templo catedral. Así es, y fue catedral. Sí, bueno, recordamos estos 45 años de ministerio. Es como, no gracioso, pero sí entretenido de pensar que mi pastor Julio bautizó a un hijo, a un papá y a un abuelo. Entonces, él vivió 5 generaciones dentro de nosotros. Hay muchas historias, familias antiguas que vivieron como niños, vivieron como jóvenes, vivieron como adultos, se tuvieron que casar, pasaron por todas las etapas con él. Y como dice la palabra de Dios, dice, cesarán de sus trabajos, más sus obras con ellos siguen. Y esa es la bendición que gozamos hoy día. Si bien es cierto, el tiempo es breve, nos gustaría hablar mucho más. Ya lo podremos hacer. Todos los años se hace un servicio especial en memoria de mi pastor Julio en el Parque del Recuerdo. Bueno, y dadas las condiciones de este año, mi pastor y mi hermano tuvieron la iniciativa de hacer este conversatorio pequeño, pero para homenajear a un hombre grande, recordar y dar gracias a Dios por la fe que él nos inculcaba, siendo una persona tan auténtica y tan directa, un gran varón de Dios. ¿Algún otro recuerdo que quieran manifestar en esta mañana? Yo solamente quería agregar, mi hermana Caterina, que hay algo muy rescatable a mi juicio, digamos, que refleja el porte espiritual que hablaba mi pastor Centeno, que todo el mundo le recuerda con cariño, con mucho cariño. Yo creo que no hay ningún hermano que vaya quedando a la época que no lo recuerde con cariño y que no tenga una experiencia vivida por este gran hombre de Dios. Bueno, yo creo que hemos conversado esbozos de la vida de mi pastor. Así es. El tiempo juega en contra y es imposible resumir la labor ministerial de 45 años en 20 minutos o media hora. Sin embargo, yo quisiera recapitular algunas cosas. Primero, la obediencia que él tuvo de venir donde no había nada. Y no estamos hablando de una persona que vino a algún lugar donde estaba todo hecho, no, donde no había nada, abrir. Segundo, pasar privaciones y pruebas bastante grandes. Tercero, llegar a un lugar que todos santiaguinos no conocen. A ver, hay fuerzas físicas y fuerzas espirituales. Y este es un terreno complicado. Puente Alto es un lugar complicado. Toda la problemática social o socioeconómica no se explica solamente por factores naturales. Hay cosas espirituales que esclavizan a la gente. Hay potestades diabólicas que también trabajan. Y mi pastor tuvo que enfrentarse, como también lo hemos tenido que hacer nosotros, porque es parte del proceso, del trabajo del lugar, con fuerzas que son complejas. Una experiencia, por ejemplo, que yo recuerdo que varios hermanos también lo hacen, es una situación que hubo con un famoso brujo de la época, acá en la zona, y donde el hombre lo amenazó que le iba a hacer daño. Y él tiene un día, esto lo contó en una experiencia anual de J. Bechel, me tocó predicar y contó la experiencia, la contó ahí, fuimos, miren lo que escuchamos esta experiencia. Dice que él ve al hombre que se le acerca en un sueño y se le levanta a atacarlo y él se saca el cinturón y le empieza a golpear con el cinturón y el hombre empieza a correr y él corre detrás de él pegándole y el hombre empieza a volar y él vuela detrás de él y siempre pegándole. Y dice lo siguiente, que nunca le preguntamos, entendimos que ahí había una cosa especial de Dios que no teníamos que meternos. Yo creo que nadie le preguntó, por lo menos yo no, yo era un hermano en aquel tiempo, pero yo creo que nadie le preguntó. Dijo, en Melipilla lo solté. O sea, volando desde aquí a Melipilla, en el sueño, y él pegándole al hombre. Bueno, el hombre desapareció, el hombre pasaba todos los días frente al templo. Mi pastor vivía al lado del templo. Pasó como un mes. Y de repente ve pasar al hombre, todo vendado, como una persona que la había atropellado, apoyándose en un bastón, una muleta, algo así, y se paró frente al templo, frente a la casa del pastor.
se sacó el sombrero y me hizo una reverencia. Y pasó y nunca más me molestó. Entonces aquí hay una situación que alguien me dirá, oiga, está loco. No, esto fue contado ante miles de personas. Y nosotros, los cristianos, sabemos lo que son estas potestades. Pero el poder de Dios es sobre todo poder. Amén. Y ahí estaba la bendición que mi pastor tenía. Por eso que era un hombre grande de Dios. No solamente un hombre físicamente grande, era un hombre grande en lo espiritual. Lo otro, fue capaz de instalar en el Señor una doctrina por fe, con obediencia. Yo saludo a esta hora a todos mis hermanos y hermanas antiguos de la iglesia, que fueron del tiempo de mi pastor. Un saludo cariñoso a la Zoraida, que debe estar en su camita mirando, a otras hermanas que ya no pueden llegar al templo por razones de salud, pero que fueron fieles. Y cuando yo llegué, como un regimiento, obedecieron a su pastor y se sometieron siempre a su pastor y han tenido una lealtad muy linda, y que es la bendición de los que él sembró. Él sembró bien y nosotros hemos cosechado eso también bien por misericordia del Señor, y por eso que la iglesia también ha podido seguir surgiendo, porque obviamente hay una base, y esa base Dios usó a nuestro pastor para colocarla. Yo quiero terminar esta parte recordando que no es que estemos nosotros haciendo como un homenaje o un endiosamiento a mi pastor. No, en absoluto. Lo que estamos haciendo es un acto de justicia. Los judíos han pasado más de 3000 años y siguen recordando al gran rey David. Nosotros creemos que a nuestros grandes hombres tenemos que recordarlos, a los que se han portado bien, a los que han hecho las cosas bien, hay que recordarlos. Creo que, como una vez dijimos aquí en un acto en la plaza de Puente Alto, los pueblos que desconocen su historia, desconocen su pasado, y los que ignoran su pasado están destinados a desaparecer. Esta obra es de Dios. Dios la fundó, Dios la mantiene, y Dios ocupó a este gran varón de Dios, gigante de la fe, para que Puente Alto tuviera 45 años de bendición. Y por eso nosotros, durante 25 años, hemos estado haciendo los servicios en el cementerio, y ahora por la pandemia, en este aniversario 26, tenemos que hacerlo por estos medios. A todos quienes nos han escuchado, el Señor los bendiga, el Señor los guarde. Amén. Atesoren este momento, son recuerdos, son cápsulas de la historia, para que no olvidemos que hubo un varón de Dios, que se llamó Julio César Gilberto, que fue bendición para miles aquí en Puente Alto. Que el Señor los bendiga. Amén.